ecuaciones diferenciales, acabamos de ver que para conocer el resultado de una ecuación homogénea, nosotros necesitamos conocer un número determinado de soluciones. Si estamos hablando de una ecuación homogénea de segundo grado, necesitamos conocer dos soluciones para tener la respuesta completamente definida. En este subíndice vamos a ver si hay alguna forma de usar una solución para llegar a conocer la otra. ¿Cuándo usaremos esto? Estamos hablando de ecuaciones lineales de segundo orden homogéneas. Supongamos que conocemos una solución y sub 1 de la cosa. Yo sé que este paso es raro. ¿De dónde conoceríamos esto? ¿Sí? Hay algunas ecuaciones que pueden resolverse a simple vista, básicamente, como veremos. Sin embargo, en la siguiente lección veremos la importancia de este subíndice porque se los estamos mostrando. Pero partamos de esa suposición. Nosotros conocemos una solución y sub 1 de esta ecuación diferencial homogénea. En otras palabras, sabemos que su segunda derivada más p por su primera derivada más q por la función sin derivar es 0. ¿Podemos usar esa solución para conocer la solución y sub 2 que nos falta? Nosotros sabemos que necesitamos dos soluciones y también sabemos que esas dos soluciones tienen que ser linealmente independientes. Si yo supiese que y1 es igual a k por y2, donde k es un número, entonces estas dos soluciones son básicamente la misma y no son linealmente independientes, ¿sí? Porque la división entre ellas, la proporción entre ellas es una constante siempre. Sin embargo, si yo supiera que y2 es igual a b por y sub 1, siendo b una variable, una función de x, entonces yo puedo saber que, claro, como la proporción entre ellas no es constante, es completamente variable, y1 y y2 son linealmente independientes, que es lo que nosotros necesitamos. Bien, partamos de ese precepto, ¿sí? Y1 es una solución y y2 es b por y1. ¿Cuál es la pregunta entonces? Por supuesto, ¿cuánto debe valer o qué forma debe tener b? Lo analicemos. Nosotros queremos que se cumpla esto, que y2 sea una solución, ¿sí? Si y2 es una solución de esto, pues claramente la segunda derivada de y2 más p por la primera derivada de y1 más q por y2 sin derivar tiene que ser igual a 0. Pero al mismo tiempo nosotros sabemos que y sub 2 es b por y sub 1. Y ahora me fijo en esto. Y me fijo que lo que nosotros tenemos aquí son las derivadas de una multiplicación. En otras palabras, si yo sé que b por y sub 1 es una multiplicación, su derivada, como lo sabemos, es la derivada de la primera más la segunda sin derivar más la primera sin derivar por la segunda derivada. Y que si yo a partir de esto derivo una vez más, claro, ¿se dan cuenta? La derivada de esta por esta sin derivar más la derivada de esta. En otras palabras, esta está generando a estas dos. Y esta está generando a estas dos. ¿Sí? También vemos que aquí hay algo claro. Esta y esta son iguales. Nosotros podemos escribirla simplemente como 2b' por y1'. Entonces, insertando estas dos cosas que ahora conocemos en la ecuación que estábamos generando, llegaríamos a esto, ¿sí? Ahora, fíjense que yo voy a expandir todo esto y agruparla de otra forma, ¿sí? Y yo voy a elegir agruparlas así. Quiero ver todas las que estén multiplicadas solo por b. Luego las que estén multiplicadas por b' y por último las que estén multiplicando por la segunda derivada. Si se dan cuenta, las que están multiplicadas solo por b son estas tres. b por y1', b por p por y1' y b por q por y1. Las que están multiplicadas por b' son simplemente estas dos. Y bueno, la b segunda es simplemente esta. ¿Por qué lo hemos agrupado así? Pues muy simple. Nosotros sabíamos que y1 era una solución homogénea. En otras palabras, que esta ecuación tiene como resultado 0. Es decir, que todo esto
vale exactamente 0. Y para nosotros eso es un alivio. A partir de aquí nos ponemos a hacer álgebra, viejos trucos de piratas viejos. Podemos pasar esto a este lado y luego llevar todo lo que tenga B a un lado y todo lo que tenga Y a la otra. Fíjense que me quedaría algo así, ¿no? B' viene a dividir aquí. Si yo divido Y1, voy a tener Y1' sobre Y1 y Y1 entre Y1, pues por eso la P queda sola. Bien, y ahora voy a ingresar este cambio de variables para simplificarnos la vida. ¿Qué tal si yo pido que B' sea igual a W? Si B' es igual a W, entonces claro, B segunda derivada es W'. Y entonces esto de aquí se me convierte en esto. En vez de B segunda derivada, W'. En vez de B primera derivada, W. De este lado no he hecho nada. Yo puedo escribir esto en sus formas diferenciales sin olvidar que la variable independiente de todo esto durante todo el proceso es X. Entonces, cuando digo W', estoy diciendo en verdad la derivada de W respecto de X. Y lo mismo cuando digo Y1'. ¿Sí? Si yo tomo ambos lados de la ecuación y lo multiplico por el diferencial de X, claramente estos dos habrán abandonado la casa y yo puedo escribir esto así. Tengo la derivada de W dividido entre W. Esto lo puedo escribir como 1 sobre W por la derivada de W, ¿no? Nada raro. Todo esto entonces se nos habrá convertido en esta ecuación. Estas dos se han simplificado, pero esta sí se ha quedado aquí, la diferencial de X. Y como se darán cuenta, ahora yo tengo una ecuación que tiene diferenciales en cada una de ellas. Yo puedo integrar ambos lados de la ecuación. Y cuando lo haga yo tengo 1 sobre B por la diferencial de W. Esto no es otra cosa que el logaritmo de W. Lo mismo aquí, 1 sobre Y1 por la diferencial de Y1, logaritmo de Y1. Y la integral de P de X, que bueno, dependerá de la forma que tenga P. Bien. Yo puedo entonces, para librarme de los logaritmos, exponenciar todo. Ya sé que cuando exponencia esto, este menos 2 puede venir aquí. La E y el logaritmo se neutralizan, pero esta nos queda. En otras palabras, todo esto se habrá traducido en esto. Que W es 1 sobre Y1 al cuadrado por E a la menos P diferencial de X. ¿Sí? Integrando, acordándome que esto era B' e integrando ambos lados, yo llego a esto. B es la integral de 1 sobre Y1 al cuadrado por E a la menos P diferencial de X. Yo sé que esto puede parecer bastante complicado, pero a decir verdad, es una gran cosa porque conocer B depende de dos cosas que ya conocíamos. Al conocer la ecuación, nosotros ya conocíamos la función P y hemos partido del supuesto de que ya conocíamos Y sub 1. Y esas son las únicas dos cosas que nosotros necesitamos conocer para encontrar nuestra segunda solución. La segunda solución será B por Y sub 1. ¿No? Les muestro un ejemplo. Yo tengo la ecuación x al cuadrado y segunda menos 3x por y' más 4y es igual a 0. Es una ecuación lineal de segundo grado homogénea. Y yo sé que y sub 1 igual a x al cuadrado es una solución de esta ecuación. Como les digo, por el momento será un dato dado por el ejercicio. Perfecto. ¿Cómo encontramos la segunda solución? Empezamos por estandarizar. Empezamos por dividir todo esto entre x al cuadrado para dejar a la y segunda sola como queremos. Cuando hacemos eso, la función se nos configura de esta forma. Paso 2, encontramos b. Nosotros sabemos que b estaba hecha de y1 al cuadrado. Nosotros sabemos que y1 en este caso es x al cuadrado para nosotros y es por eso que aquí x al cuadrado. Y por otro lado aquí teníamos P. Nosotros sabemos que P es todo esto. Bueno, todo esto. En otras palabras, menos 3 sobre X. Y aquí, fíjense, esto va a ser menos por menos es más.
En otras palabras, esta parte de aquí será e a la 3 logaritmo de x, que sabemos que es e a la logaritmo de x al cubo, y que sabemos que será al final x al cubo. Al mismo tiempo sabemos que x al cuadrado elevado al cuadrado no es otra cosa que x cuarta. Y nos quedará simplemente esto, una simplificación. Tenemos que b es la integral de 1 sobre x diferencial de x, y por último b entonces es logaritmo de x. ¿Qué quiere decir eso? Que la segunda solución es y1 por b. Sabíamos que y1 era x al cuadrado, acabamos de descubrir que b es logaritmo de x, esta es la segunda solución. Y el resultado general de conociendo la segunda solución, el resultado final de nuestro ejercicio será una constante por la primera solución más otra constante por la segunda solución.